Bien, como ya os he comentado en el primer vídeo de Introducción a la Economía, la definición de economía o qué significa la ciencia económica ha ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Cuando nosotros a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros padres decimos que somos economistas, pues siempre nos dicen que tenemos que hacer las cuentas en el restaurante o que tenemos que hacer la contabilidad de la casa o la declaración de la renta. Bueno, estas son cosas que hacemos los economistas, pero no es lo único que nos dedicamos. La ciencia económica es una ciencia que estudia el comportamiento humano, cómo toman las decisiones los individuos, con lo cual estaríamos más cerca casi de la psicología y de otras ramas que simplemente de la contabilidad, que está dentro de la ciencia económica, pero que no es lo más importante dentro de la ciencia económica. A lo largo de la historia, como hemos comentado, el origen de ciencia económica o la palabra economía está relacionado con los griegos, oikos y nomos, administración de la casa o de la hacienda. Los romanos tampoco prestaron mucha atención, aunque sí practicaban ciertas técnicas de gestión en las decisiones y de análisis de las decisiones, tampoco tenían una ciencia económica como tal, ¿no? Tenían una ciencia de gestión de lo público, pero no tenían una ciencia económica como tal. Bien, no es hasta la llegada de los escolásticos, la escuela de Salamanca, que empieza a tomar forma lo que posteriormente, después de Adam Smith, hablaremos como ciencia económica. La principal aportación de los escolásticos era que hay ciertos pasajes en la Biblia que prohibían a la gente ganar dinero con el dinero, con lo cual había un pecado de usura, ¿no? Entonces, cuando se establecía una operación comercial, tenían que pedir permiso al clero, y este clero tenía que estar preparado, ¿no? Entonces, la escuela de Salamanca escribió una serie de códices para saber si esas operaciones comerciales eran conforme a la ley o no, desde el punto de vista del cristianismo. Así solamente los judíos eran los únicos que podían prestar dinero y ganar dinero con el dinero, porque los musulmanes también lo tenían prohibido, ¿no? Dentro de la escuela de Salamanca cabe destacar a Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado. Muchos de estos economistas aportaron grandes ideas, como es la teoría cuantitativa del dinero, que luego fueron añadidas, modelizadas por posteriores economistas. Tenéis en el primer tema de este curso una introducción al concepto de economía y básicamente vemos que al final la definición más moderna de qué entendemos como economía es la definición de Lionel Robbins, que es la ciencia de la escasez, la ciencia que estudia cómo ante unos escenarios donde hay escasez de medios y deseos infinitos, los individuos deciden cómo deciden y por qué deciden cumplir unos deseos y no otros, ¿no? Por lo tanto, tienen que establecer una serie de criterios y tienen que rechazar otros, ¿no? Siempre que tomamos una decisión, esto tiene un costo de oportunidad, que estamos rechazando haber tomado otras decisiones, ¿no? Y eso es lo que se dedica básicamente a la economía, a saber cómo toman las decisiones y cómo escogen las decisiones los individuos. Dentro de la economía tenemos la microeconomía, que es la parte de la economía que se dedica a estudiar a los individuos, a los agentes, los inversores, los consumidores, los ahorradores, los trabajadores, los empresarios, cómo toman sus decisiones, y la macroeconomía, que es la economía que estudia los grandes números, las economías de los países, de las regiones, y cómo estas economías nacionales o incluso supranacionales como la Unión Europea toman también sus decisiones de invertir, consumir, posponer algunos pagos, etc., ¿no? Y la macroeconomía se basa en el estudio de las variables macroeconómicas, como el PIB, la balanza de pagos, que iremos viendo más adelante, para ver cómo van a tomar sus decisiones. En cambio, la microeconomía es la ciencia, o la parte de la ciencia económica que estudia las decisiones de los individuos, ¿no? Veremos el modelo del consumidor, cómo un consumidor decide consumir el bien A o el bien B, sujeta a unas restricciones presupuestarias y a unos precios, cómo un trabajador decide trabajar una hora más o una hora menos, cómo un empresario decide producir un bien o producir otro, y la suma de todas estas decisiones es lo que al fin y al cabo va moviendo la economía. También dentro de la microeconomía está el estudio de los mercados, cómo los agentes a través de los mercados interactúan entre ellos y van tomando decisiones. Todo esto lo iremos viendo a lo largo de este curso, que espero que sea interesante para vosotros. Muchas gracias.